que dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput. Acá les damos las buenas tardes desde Somos Grandes. Raquel Márquez les habla con nuestro querido operador Martín Loza. Acá en el estudio Chicha Mariani, que la recordamos siempre. Y bueno, vamos a continuar estas semanas que se vienen duras, ¿no? Se vienen duras. Bueno, hoy tenemos un programa de reflexión, de datos y también, digamos, de propuestas ante una realidad que para el pueblo argentino y sobre todo para el pueblo trabajador y los más vulnerables es cada vez más dura, más dura. El resultado de las elecciones nos muestran que bueno, va a haber una realidad y una composición en el Congreso que, si bien no tienen absoluta mayoría, seguramente con los diputados que hasta ahora fueron cómplices de todo el oficialismo van a seguir siéndolo, ¿no es cierto? Así que, bueno, pero acá desde el programa Somos Grandes vamos a empezar a partir de ahora mirando para el 2027, porque estos son cosas que tenemos que seguir trabajándola. Ustedes saben que desde el movimiento nacional y popular nunca está dicha la última palabra, así que en eso estamos. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, que va a ser un invitado por Zoom, les voy a leer un poema, que es un poema breve, pero es justamente una reflexión de acá, de un es historiador, profesor de historia, escritor y poeta, que se llama Lucas Yáñez, un gran compañero además. Y me mandó este poema y dije, sí, voy a leerlo. Y se llama Píntalo de negro. Y dice así: aparece la imagen modosa y circunspecta del ministro de ministros. Calcula las palabras para que no se note su premeditación y alevosía. En medio de su perorata, entre tanto palabrerío sin sentido, la pantalla atrás nos muestra una Argentina pintada de violeta. Dicen que una imagen vale 1000 palabras. No dicen que hay imágenes que te apalean como 1000 tonfas policiales. Acostumbrados a que nos acusen de fraudulentos, carecemos de reflejo de gritar fraude y, aunque más no sea, cubrirnos la cabeza de los golpes que nos llueven. ¿Por qué se nos hizo costumbre eso de enfrentar a la derecha con la guardia tan baja? Pasaron 7 días, pasaron análisis, diagnósticos, explicaciones y hasta facturas. Y ya está bien de todo eso. Ahora toca preparar el ferrite, revolviéndolo bien para que no se apelmase en el fondo del tacho, y volver a pintar el mapa de negro. Y, si es preciso, pintémonos la cara de negro, que esta vez no sea humo.
y sí cabecita negra, negro, de nubarrones negros, cargados de tempestades y de escarmientos que tronarán, negro. Anunciémosles un futuro negro, más intenso que el presente violeta que nos hacen vivir. Negro, que nos vean venir negros, negro, negro de alma, negro, de pueblo negro. Bueno, acá está, un poema. La poesía es también la palabra de la revolución. Y a mí por eso amo la poesía en todos sus términos. Para mí es uno de los mejores géneros de la literatura que expresa el alma humana. Bueno, acá ya les dejé este poema. Ahora vamos a conectarnos con nuestro primer invitado, que ya me dijeron que está en el Zoom, así que lo voy a nombrar, lo voy a presentar, mejor dicho. Él se llama Tomás Pérez Bodria. Es abogado y es militante peronista del Movimiento Nacional y Popular. Además, fue ex concejal de Pilar, es un especialista en Derecho Penal y fue vicepresidente del Colegio de Abogados de San Isidro. Bueno, acá está con nosotros Tomás Pérez Bodria. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Raquel te habla. ¿Cómo estás, andamos? Raquel? Un gusto estar con vos. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Habrás escuchado el poema que acabo de leer. Y bueno, son compañeros que están presentes también en la lucha a través de la poesía, a través de la palabra. Es también otra manera de hacer militancia. Y bueno, cuando comencé el programa decía que bueno, a partir de ahora somos grandes, vamos a conversar con cada uno de los invitados para escuchar las propuestas y para escuchar también las ideas, después de haber hecho o seguir haciendo el análisis de lo que nos pasó en estas elecciones, porque tenemos que llegar al 2027 realmente consolidado una propuesta para la República Argentina. Y me pareció que con vos íbamos a poder hablar de estas cosas, ¿no? De tu mirada, de cómo vistes este tránsito de la campaña, qué pasó con esta campaña, que tal vez no fueron las cosas que había correctamente que hablar con el pueblo en general, ¿no? Que a veces las campañas las hacemos para los militantes y votan todos, ¿no? Bueno, y después seguimos hablando de todas las demás cosas que siempre me encanta escucharte. Pero bueno, como para empezar con algo. ¿Cómo no, Raquel? Es un tema que con el diario del lunes estamos todos opinando. Yo empiezo por confesar que pensé que le íbamos a dar una paliza al gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque teníamos el antecedente del 7 de septiembre en Buenos Aires. Recordemos que los cálculos para esa elección, hasta muy poco tiempo antes, eran tan pesimistas como los que fueron los resultados de la última, ¿no es cierto? Se discutía si desdoblar, no desdoblar. La cuestión es que fue una elección apabullante que potenció en todos la certeza que frente al descalabro que representa el gobierno de Milei, a la intervención descarada del gobierno de Estados Unidos en la persona de Donald Trump y de Scott Bessent fundamentalmente, la reacción del pueblo argentino, porque como vos decís, a veces hablamos para los militantes y no solo hablamos, sino que pensamos que nos hablan nada más que a nosotros. Y por ahí no vimos algunas cosas. Pensé personalmente que la reacción del pueblo argentino iba a ser categórica en repudio al gobierno de Milei, al descalabro económico, el apabullante autoritarismo que día a día expresa ese gobierno, volando por encima de todas las instituciones de la República, pero además en lo que me parecía que era esencial, la reacción frente a una intervención extranjera de tal magnitud. Bueno, me equivoqué. Y tras reconocer que me equivoqué, uno puede realizar o tratar de avanzar en algunos análisis. Evidentemente fueron un montón de factores los que concurrieron a este último resultado electoral. Entre ellos no se puede desconocer lo que significó la intromisión de Estados Unidos. El temor
también cierto, el temor que buena parte de la población, sobre todo las clases medias, les infundió la amenaza de dejar de recibir lo que creyeron, dijeron desde afuera, y muchos creyeron desde adentro que era una ayuda, cuando en realidad es una intervención que somete a la República a un escaño más hacia el precipicio que es la colonización de la patria. Casi un estado de servidumbre frente a los anhelos de recursos y geopolíticos de Estados Unidos. Bueno, creo que eso influyó. A veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, creo que incidimos en ese temor porque todos decíamos lo que era evidente. Si venía un triunfo muy fuerte del peronismo, del kirchnerismo, de Fuerza Patria, y por lo tanto una hecatombe del gobierno tambaleante de Milei, aún con la ayuda de Estados Unidos, sin esa ayuda, entre comillas, evidentemente iba a haber una disparada del dólar, posiblemente una crisis bastante similar a la que hemos vivido y el pueblo argentino vivió en 2001, y eso generó temor. Nosotros mismos apuntalamos inocentemente quizás ese temor. Pero bueno, esa es la realidad del pueblo en este momento, es la realidad del estado de conciencia de una parte de la población también importante, y no podemos dejar de decir que está muy claro que no se puede pretender a esta altura terminar con una etapa de gobierno colonizante, con muchísimo poder interno y externo, solamente llamando a castigarlo. Hay que tener una propuesta. Y lamentablemente, Fuerza Patria no tuvo ninguna propuesta. Creo que en esta última etapa ni siquiera se hizo campaña prácticamente. Se pusieron en las listas y en los actos caras que el pueblo había rechazado mayoritariamente en el 10 de diciembre, en octubre del 2023, y fue lo que nos llevó al advenimiento nada menos que de este mamarracho que es el presidente Milei que tiene hoy la Argentina. Eso en el marco además de una situación geopolítica donde yo creo que precisamente estamos enancados a un imperio que es decadente para el colmo. O sea que eso nos coloca quizás en el peor de los mundos y paralelamente en una situación muy lastimosa frente a los requerimientos que hoy tiene la región, las luchas que están llevando adelante pueblos y gobiernos de Latinoamérica. Y esta estrategia de Trump con las carencias que en nuestro país han llevado al advenimiento de Milei desde el 23 y con esta nueva elección le promueve mayor poder, nos coloca a nosotros como una pesada ancla para el resto de la región en la lucha que está llevando para sobrevivir, para reconstruirse, para amalgamarse. Por ejemplo, tenemos ejemplos puntales en esta dirección, que es la de hacer una América Latina unida, el sueño de Bolívar, de Perón, de San Martín, que se expresa actualmente en los gobiernos de Claudio Sheinbaum en México, de Petro en Colombia, del mismo Lula en Brasil. Y bueno, y la Argentina es una pata fundamental para amalgamar esa tesitura, y Estados Unidos lo sabe. Como Estados Unidos es un gobierno, es un imperio, como digo, en mi opinión, declinante, porque no puede eludir la multipolaridad que está supliendo su tradicional hegemonía geopolítica, como en cualquier situación bélica en los hechos, la retaguardia hay que asegurarla, y para ello la retaguardia es el patio de atrás de América Latina. Bueno, tenemos que recomponer esa situación. La Argentina ha sido puntal en la unidad latinoamericana históricamente. Cabe recordar que fue Perón el primero en el siglo XX en apuntalar fuertemente esa situación, tratando de llegar a una mancomunión de propuestas en aquel momento con Getúlio Vargas en Brasil, con Ibáñez del Campo en Chile, de modo tal que tenemos una tradición y por supuesto, ni siquiera no habremos en el siglo XIX donde nada menos que la Confederación con el brigadier general Juan Manuel de Rosas a su frente batió a las dos potencias navales más importantes de la época, que sería como el equivalente de China y Estados Unidos juntos hoy. De modo tal que tenemos una tradición que honrar y que hoy la estamos deshonrando, y eso tiene que llamarnos fuertemente una reflexión, tratar de
recomponer el movimiento nacional. Ojalá que también el peronismo, porque el peronismo, como en su momento radicalismo, tiene dos opciones. Sigue siendo un partido, ya en este momento no se lo ve como tal, o un movimiento que sea la representación política de las mayorías populares, de la soberanía popular, de la independencia económica, política, o pasa a ser un partido del sistema, no un movimiento, un partido del sistema, meramente demoliberal, que es lo que estamos sufriendo desde hace ya unos años a esta parte, y tenemos que revertirlo, porque el pueblo argentino no va a esperar que el peronismo recobre su mejor tradición. Si no lo hace, seguramente se va a dar otra representación, así como el peronismo a partir del 4 de junio del 43, con el movimiento militar del GO, y particularmente a partir del 17 de octubre del 45, fue la fuerza política que reemplazó a un radicalismo que se había convertido desde su transformación con la alvearización a partir de la caída de Irigoyen en 1930 en un partido del sistema. Un partido del sistema no sirve a las mayorías y mucho menos en un momento como el actual, en donde se está discutiendo la soberanía de cada uno de nuestros países. Es como estás diciendo vos y como dijo Evita, ¿el peronismo será revolucionario o no será? Si siguen insistiendo en esta decadencia, porque en realidad venimos en una decadencia a partir del 2015, estrepitosa, y si nuestra dirigencia no toma esas banderas, están entregando a un movimiento, a una situación que no es justamente la defensa de la soberanía nacional, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Que nos preocupa soberanamente que en este momento a Milei le cayó como anillo al dedo a Trump, porque Trump está desesperado, porque también tiene una cosa muy compleja en su frente interno, y también con el partido de la oposición, los demócratas, ¿no? Sin embargo, está por lo que estamos conversando y viendo, sigue o pretende insistir en ser el dueño del mundo y seguir sometiendo al resto de los pueblos. Y bueno, le viene bárbaro esto que Argentina haya bajado los brazos, las banderas, y tenga un presidente que realmente en este momento se transformó como en un virrey, ¿no? En el virrey de la colonia, para decirle sí Trump, sí Trump, sí Trump. Bueno, sí. Ahora esta es lo que tenemos hoy. Ahora, pensemos, es un diagnóstico y una mirada de parte tuya que coincidimos, es decir, creo que la mayoría de los que hacemos política o somos militantes populares, la vemos. Ahora tenemos que pensar un poco más, a ver cómo hacemos, porque tenemos un tiempo hasta el 2027, en donde tenemos que empezar a hacer otras cosas porque lo que hicimos no nos dio resultado. Entonces, bajo este lema, ¿vos qué propondrías? ¿Qué mirada tenés como para empezar a trabajar de otra forma desde las organizaciones, ¿no? Porque la doctrina peronista es la comunidad organizada. Yo digo, bueno, la comunidad está organizada, pero hay que conducirla. Porque, exactamente. Yo te ¿cómo diría hacemos? que, considerando que el peronismo no tiene todavía su acta de defunción, No, claro. Sigue vigente. Vos fijate que así como la derecha, en este caso ya la ultraderecha, en la historia del siglo XX y también en lo que va del XXI, ha sido históricamente recipendaria de un 30, 35 o hasta 40% de los votos de las personas que votan. Recordemos que acá Milei es sacó el 40% del 60% porque el resto no fue a votar tampoco. Sí. O sea que tiene una minoría en realidad que lo ha apoyado y una mayoría que lo ha repudiado, o sea, votando en contra o no yendo a votar. También hay que pensar que parte de esa población que no fue a votar probablemente también nos repudia a nosotros, es decir, repudia a toda la dirigencia política en la que no encuentra respuesta. Considerando eso, creo que como los que somos peronistas, lo primero que tenemos que exigir es que haya internas urgentes en el partido peronista. Urgente. No es posible seguir esperando que se pongan de acuerdo Kicillof y Cristina para terminar con la neutralización del movimiento popular. Si el peronismo va a ser puntal en la lucha que inevitablemente se viene,
tiene que legitimar su representatividad. No hay, yo soy un defensor histórico de Cristina, que durante su gobierno, creo que junto con Néstor, naturalmente, constituyeron los 12 años más importantes de lejos del siglo XXI, y el segundo más importante si consideramos el siglo XX, el primero fue el de Perón, sin lugar a dudas, que hizo transformaciones realmente profundas. Y también creo que Axel Kicillof ha dado muestras sobradas de tener la actitud, la legitimación y la representatividad suficiente. No olvidemos que junto a Cristina fue el que dio una lucha a brazo partido en la disputa con los buitres, Sí. en los finales del gobierno de Cristina, que lamentablemente terminó mal con el advenimiento de Macri, y tengo que decir, con la ayuda inestimable de Sergio Tomás Massa, al que Macri llevó a Davos para ese acuerdo y que lo selló dando los votos de su movimiento renovador al acuerdo de Sí. Macri, que significó perder 3-1 en relación a lo que estaba llegando al acuerdo Lo de recuerdo. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. son dos personas, dos dirigentes de fuste, pero que están paralizando el andar es la lucha intestina de ellos, que no se manifiesta orgánicamente, sino que se va a los medios, que hay dimes y diretes, que se mandan mensajes, que cartita, que esto, y bueno, al pueblo eso lo confunde y lo paraliza y lo priva de una herramienta que creo que es muy importante para la lucha que se viene, que obviamente supera largamente lo electoral. En el 27 tenemos una oportunidad electoral, pero esa oportunidad electoral hay que alimentarla con una lucha frontal contra el régimen y a favor de una propuesta alternativa tras la derrota que tenemos que aspirar a aceptar al régimen. Porque si no, obviamente, la población va a estar perdida. Sin duda tiene en sus genes un afán libertario en el sentido histórico de la Argentina, no el de Milei, un afán soberanista de recuperación de la soberanía y de los niveles de vida que implica la recuperación de esa soberanía, el dominio de nuestros recursos naturales, el dominio del comercio exterior, la recuperación del Paraná. Tenemos el Paraná en manos de ingenieros militares norteamericanos. Sí. Tenemos la base naval integrada de Ushuaia en manos también entregada por Milei en abril del año pasado. A mí me llevó a hacerle una denuncia penal a Milei en esa oportunidad. Lamentablemente no hubo eco ni siquiera en un solo legislador de nuestros propios legisladores. Y hoy están a punto de asentar allí una base de submarinos nucleares, nada menos, en el paso a la Antártida, a las Malvinas, y lo que es el único, o el principal, yo diría el único, la única hipótesis de conflicto seria que tiene Estados Unidos para sí mismo, que es con China, y nosotros tenemos allí, en esa base, militares norteamericanos, es decir, la OTAN, custodiando el paso entre el Atlántico y el Pacífico a través del canal de Magallanes, del estrecho de Magallanes y el canal de Beagle. Estas locuras estamos permitiendo y no hay reacción, no hay reacción ni siquiera de dirigentes institucionales. Yo no puedo creer que esto haya pasado el 7 de abril del año pasado y no haya un legislador nuestro, o todo el bloque de legisladores nuestros, que esté pidiendo la cabeza de Milei a través de un juicio político fuertemente, no con presentaciones formales nada más, convocando al pueblo tras estos objetivos a la Plaza de Mayo a exigir a los legisladores que cumplan con su cometido, que es terminar con un señor que está violando palmariamente y reiteradamente la Constitución en los dos aspectos que permite o que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional cuando abre la vía de juicio político, que es la comisión de delito y la mala praxis en la función. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que movilizar contra la entrega de la soberanía y tenemos que ir de la mano con propuestas concretas. Y en ese sentido, reitero, como un primer paso, tenemos que exigir que haya una urgente apertura de las internas en el Partido Justicialista, porque ya no se sostiene más el dedo de uno ni de otro. Es preferible confrontar con toda la dureza que se tenga que confrontar, pero es preferible eso a estar paralizando el movimiento nacional en un momento de tanta retracción a partir de lo que está sucediendo con el gobierno nacional y con incursión de Estados Unidos en la región. No olvidemos que Estados Unidos siempre tuvo su patio de atrás
del sur de Río Bravo hasta el Canal de Panamá. Lo otro era cuestión ideológica en la Guerra Fría hacia el sur, pero los intereses reales estaban ahí y ahora están extendiéndose hasta nuestro sur. Está con nosotros y saben muy bien la importancia que tiene geopolítica Tremenda. la República Argentina, no solamente por su territorio, tanto territorial como marítimo, y con las islas del Atlántico y con la Antártida. Entonces, realmente, yo creo que me da a mí la sensación como que hasta ahora hemos estado haciendo política, pero con miedo a la derecha. No hablemos muy fuerte porque por ahí, viste, la gente se asusta. Me parece que no se ha tomado con conciencia por parte de la dirigencia en general, ¿no es cierto? Porque ahí están todos los sectores que forman parte del movimiento peronista. No está solamente la conducción del Partido Justicialista, sino también que está los movimientos sindicales, es decir, la CGT, la CTA, si bien la CTA siempre ha tenido una actitud un poco más confrontativa, porque es verdad, pero la CGT no está dando señales de ser lo que justamente generó el peronismo, que era la columna vertebral de un movimiento que era de los trabajadores que defendían no solamente el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, sino también el derecho a ser libres y soberanos. Bueno, esas banderas las bajaron totalmente, como vos decías, ¿no? Es decir, se adhirieron al régimen y al sistema y no están dando una confrontación a esto. Ahora, para que ellos evidentemente, no sé, a mí me está dando la sensación y siempre contemplo las particularidades que tiene cada sector, porque cada uno sabe cómo tiene que defenderse, pero me parece que a esta altura, cuando la patria está en peligro, porque acá es la patria la que está en peligro, y adentro de esa patria estamos todos nosotros. Entonces, me parece que también por parte del pueblo esto hay que difundirlo. Pero bueno, me parece que tenemos que ser un poco más aguerridos. Ahora, pensando un poco en esto que va a pasar ahora el 10 de diciembre, que va a cambiar la composición del Congreso Nacional. Si hasta ahora, que la Libertad Avanza tenía muchos menos diputados y casi, ni tenía representación en el Senado, y hizo todo lo que hizo, vos imaginate qué puede pasar a partir de ahora en el Congreso de la Nación, porque uno tiene que estar respetando justamente los poderes y la división de poderes, y todos pretendemos que a través del poder legislativo se le ponga un freno a las leyes que ya después con el otro invitado vamos a hablar sobre el tema de las leyes laborales y todo lo que se viene. Pero me refiero, vos cómo pensás que cómo vamos a salir de con esta nueva composición. Es decir, Mirá, si pensamos lo que ocurrió en estos casi 2 años, vemos que los únicos temas que pudieron revertir la posición del gobierno en el Congreso, aun cuando rechazados los vetos, después no cumple tampoco la ley, fueron producto de la movilización popular. La ley del Garrahan, la de los compañeros discapacitados, la ley de financiación universitaria, todos ellos fueron el producto exclusivo de la movilización masiva del pueblo exigiendo el respeto de sus derechos. Yo creo que no hay otro camino, tengo muy poca expectativa en el Congreso Nacional, sinceramente. No la teníamos hasta ahora, mucho menos, por lo que vos bien decís, en adelante, donde los números van a dar menos. Y sabemos cómo actúan los gobernadores. Nosotros hemos tenido, el Frente Patria tuvo representantes en Tucumán, por ejemplo, con Jaldo, que encabezó la lista, y es uno de los que le votó todo a Milei y se sigue reuniendo con Milei junto con otros. Entonces, por ahí no está la cosa. Yo creo que el problema se tiene que resolver en las calles fundamentalmente. Las organizaciones a las que vos hacías referencia tendrán que asumir la responsabilidad histórica que les cabe o cargar con las consecuencias. La CGT, las 2 CTA, los movimientos sociales. Y el tema que hay que lograr es un objetivo que mancomune la movilización.
Porque el problema es que se han logrado logros parciales, para la redundancia, que no han posibilitado conmover la estructura de poder. Porque yo creo que no hay una convocatoria que unifique a todos los sectores. Posiblemente, sin la menor duda, porque estamos viendo que el movimiento nacional carece de conducción. Viene de lo que hablábamos hace un rato. Pero tendríamos que encontrar la amalgama para que haya un objetivo común a esta altura del proceso, cuando, como vos bien decís, la patria está al borde del abismo, cuando la población sigue y va a seguir hambriada, porque lo otro que hay que decir que este modelo no tiene salida. Este modelo es un modelo de exclusión absoluto, de carácter agroexportador, ultrafinanciarizado, paralelamente a la satisfacción de los anhelos geopolíticos de Trump. Los amigos de Trump, como Scott Bessent, que son los mismos que socios de Caputo, Basile y compañía, son todos JP Morgan, además han hecho y siguen haciendo un tremendo negocio financiero con la denominada bicicleta financiera, que para eso pusieron los 2.000 millones de dólares que les permitió no solo lograr un aire electoral, sino también llevarse otro tanto rápidamente y asfaltar el camino para que en el curso de los próximos tiempos, los que todavía quedaron colgados, esos buitres que estaban colgados con la bicicleta, se puedan llevarse los dólares que les faltan. Lo que significa un mayor endeudamiento y mayor padecimiento del pueblo argentino. Entonces, ¿cuál es, en mi opinión, la bandera que tiene que llamar unificadamente una movilización? Salvar a la patria y terminar con Milei. Juicio político a Milei. Vos hablabas de que nuestra dirigencia se encuentra un tanto temerosa de lo que puede opinar la población para decirle lo que hay que decirle. Bueno, yo creo que ese temor abreva en la carencia de convicciones, en la pérdida del ancla que dan las convicciones. No se puede tener menos que temor cuando no se sabe qué es lo que se quiere, o se ha, dejado de lado aquello que se quiere, a lo mejor porque empiezan a primar otros intereses, de carácter personal o de sector. Bueno, eso hay que removerlo. El pueblo, Perón dijo que si no se cumplía en su momento, el pueblo haría tronar el escarmiento. Y esto va a ocurrir. ¿Y sí? Porque además, me gustaría decirte que en realidad, a pesar de todo lo que acabamos de hablar y todo lo que parece y vemos, yo creo que este es un momento óptimo para que renazca en América Latina un mosaico de poder suficiente para poder sentarse en la mesa geopolítica nueva, multinacional, para, en igualdad de condiciones con las grandes potencias como región, con China, con Rusia, con India, con Estados Unidos, pero de un punto de vista de sostener nuestros intereses en la mancomunión necesaria con la región. Hoy, sostener la causa de las Malvinas y el Tratado Antártico que se va a rediscutir en 20 años, es del interés de toda la región. Absolutamente. No puede ser nada más que nuestro interés, porque sería insuficiente. Entonces, estamos en óptimas condiciones. Yo a veces suelo decir que son parecidas a las que generó el advenimiento del peronismo tras la Segunda Guerra Mundial, porque hay un cambio de manos en la geopolítica mundial. Perón, un patriota astuto además, lo supo aprovechar, lo supo interpretar, enarboló el nuevo sujeto social en la clase trabajadora y constituyó un poder que permitió resguardar todos los tramos soberanos de la patria y recuperar lo que se habían perdido, porque recordemos que en aquella época el país estaba absolutamente en manos de Inglaterra, todos los recursos, los servicios, el petróleo, no existía nada, todo lo tuvo que recuperar, reorganizar y potenciar el peronismo. Y hoy es que estaríamos en una situación menos mala que la del 43, pero con muy similares posibilidades desde el punto de vista geopolítico. Eso debería motivar a nuestra dirigencia a dejar de tener vergüenza, a abrazar las convicciones, las bases doctrinarias, con los ayornamientos necesarios. No olvidemos, vos vas a hablar seguramente ahora con un especialista en derecho laboral, están hablando de la reforma laboral, yo creo que hay que oponerse a todo de este gobierno. No discutiría un artículo de nada, porque sabemos a dónde va a ir a parar con este gobierno, pero nosotros como propuesta sí tenemos que tenerla en el maletín y esbozarla y trabajarla. Me parece que más que la cuestión laboral hay que discutir qué Estado queremos, qué instrumento va a ser el Estado en la nueva era que viene tras la revolución tecnológica, y ni quiero ni pensar en la consolidación de la inteligencia artificial. Son cuestiones que a veces nos molestan, pero que son muy actuales. Y son
Es la herramienta que se está utilizando ahora y que todavía no la tenemos nosotros, digamos, la tiene más el enemigo y el sistema. Nosotros tenemos los recursos para que esa herramienta funcione y se los estamos regalando en lugar de aprovecharlos para construir nuestro propio aparato productivo a partir de esa. Y hay que pensar en un Estado que esté supliendo lo que hasta ahora era la apropiación de la famosa plusvalía por los sectores empresarios respecto a las fuerzas laborales. ¿Qué fuerza laboral va a haber cuando las prestaciones las hagan todos por la vía de inteligencia artificial? Ya vemos que no hay líneas en las fábricas, son todos robots. En China, los camiones funcionan sin conductores. ¿Cuánto se piensan que va a tardar en llegar acá eso? Debería preocuparse de Pablo Moyano por esa situación, por ejemplo. Entonces, todos, claro, pero eso tenemos que por eso ellos dicen que venimos a destruir el Estado. Mentira. Están aprovechándose y delineando un Estado que les permita preservar los privilegios de esos sectores concentrados a través de la nueva era productiva tecnológica que se viene. Lo que tenemos que lograr nosotros es la construcción de un Estado muy eficaz que asuma la responsabilidad de redistribuir entre toda la población de un modo equitativo los beneficios de la revolución tecnológica. Me parece excelente lo que mencionás y también quiero recordar o decirlo como vos lo mencionaste, que si en el año 1945 o a partir de esa fecha se pudo hacer y Perón lo hizo, ¿por qué ahora no lo podemos hacer? Claro. Entonces, si lo que hay que tener es una decisión, una convicción y tener el acuerdo del pueblo que tiene que saber cuál es el proyecto, que tiene que ser un proyecto liberador y no tenerle más miedo a liberación o dependencia, porque esa fue un lema, una lucha que se emprendió hace bastantes décadas, pero que la teníamos más clara, por lo menos nuestra generación. Y de eso ahora no se habla. Pero bueno, la verdad me gustó mucho. Tenemos que ahora ir dejando porque tenemos al otro invitado, pero Tomás Pérez Bodria, me encantó la propuesta que hiciste, sobre todo esto de que hay que volver a legitimar y hay que tener elecciones internas y hay que trabajar muchísimo, tanto en el Partido Justicialista, que es la herramienta electoral, digamos, del movimiento, pero también con los dirigentes y referentes que forman parte de toda esta comunidad organizada. Así que te doy las gracias profundamente por esta presencia tuya. Y nos vamos a encontrar en otro momento porque sabemos que hay muchas reuniones que estamos asistiendo. Eso podemos hablarlo en otro programa más adelante, a ver cómo andan las cosas. ¿Te parece? No. El agradecido soy yo y te felicito por el programa, que es muy importante en estos tiempos escuchar voces como la tuya. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, te damos hasta la próxima y ahora continuamos con el programa. Vamos a hacer un pequeño cortecito, vamos a escuchar un tema musical que es de Airbag, vamos a escuchar de Piazzolla, Adiós Nonino, mientras se prepara, o lo llamamos mejor dicho, al otro invitado.
Bueno, qué versión, la verdad, emocionante y tan nostálgica, tan melancólica. Bueno, acá me dice nuestro querido operador Martín que ya está nuestro invitado en línea, que lo ha llamado telefónicamente. Bueno, él es Pablo Kleiman, él es abogado, es coordinador del espacio jurídico de la CTA Autónoma de Capital, docente de la UBA y es especialista del ámbito laboral. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Aquí Raquel Márquez de Somos Grandes. Te da la bienvenida. Buenas tardes, Raquel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿Cómo muy estás? bien. Bueno, me alegro que hayas podido por lo menos salir vía telefónica. Sé que estabas con otro compromiso. Te pido disculpas. Como te dije antes, cualquier otro lunes voy al estudio, no tengo problema, pero justo este lunes no podía. No importa, vas a venir otro lunes también, no hay drama. Pero bueno, queríamos por lo menos hablar un poquitito por todo lo que sabemos que se viene, ¿no? Con la composición nueva en el Congreso y con el interés que tiene el gobierno de seguir cercenando cada vez más derechos y bueno, el aspecto de lo laboral. Esta nueva ley que, por supuesto, yo no la tengo, no sé si ya está en manos de los diputados, si has tenido la posibilidad de tenerla. Nosotros más que nada nos estamos guiando por algunos informes que salen en algunos medios de lo que puede llegar a pasar. Por eso quería un poco tu palabra, a ver qué es lo que... No, en ese sentido estamos todos igual, te cuento para que sepas, no hay proyecto oficial, no hay proyecto presentado oficialmente al día de hoy. Lo que hay son, lo mismo que vos, trascendidos periodísticos, cosas que deja filtrar el gobierno sobre lineamientos, algunas declaraciones de algunos funcionarios, algunas notas de diarios, pero obviamente que primero sabemos la mirada que tiene este gobierno al mundo del trabajo, la mirada que tiene Sturzenegger y la mirada que tiene incluso el secretario de Trabajo, Cordero, que viene de la UIA, y incluso ellos mismos dicen que los están ayudando en la redacción del proyecto los abogados de la Unión Industrial Argentina, de estudios patronales como de Diego Funes de Rioja, que es el estudio jurídico de la Unión Industrial. Entonces, ¿qué se puede esperar desde el sector trabajador de una ley hecha desde el sector patronal? Así es. Porque no hay ninguna organización gremial trabajando ahí, ni abogados laboralistas reconocidos. Entonces, lo que se deja trascender, más allá de lo que terminen presentando, es lo que sabemos que va a pasar, que es intentar, vamos a ver cómo termina eso, que se pierdan derechos laborales. Una cuando flexibilización hablan, por ejemplo, total. Claro, cuando hablan de salario dinámico, ¿no? Que es esto de, bueno, si la empresa produce más, entonces pago más, pero si no produce, pago menos. Ay, es una cosa terrible eso. Claro, pero además es ilícito, es ilegal, es inconstitucional. La mayoría de estas cosas ya se han probado, ya se han tratado y no han resultado bien ni acá ni en ningún lado del mundo. En los 90 existió en este país los contratos basura, por los cuales se podía contratar diferentes grupos de trabajadores y tenerlos, según el contrato, 2, 3, 4 años, sin pagar aportes patronales de ningún tipo, los absorbía el Estado 100%, despidiendo sin pagar ninguna indemnización. Y lo que pasó con eso no fue que trajo más trabajo, trajo más desempleo y trajo más trabajo precarizado, no más trabajo, porque ¿qué pasaba? Las empresas despedían a los trabajadores con derechos y contrataban a trabajadores con estas nuevas modalidades sin derechos. Porque nadie, no es una cuestión de buenas leyes o malas leyes, contratar o descontratar. Se contrata o se descontrata de acuerdo a cómo está la actividad económica de un país. Nadie se levanta un día y dice, las leyes son buenas, voy a emplear 5 trabajadores si no necesito trabajadores. Y si los necesito porque voy a ganar plata con eso, los voy a contratar, así como están las leyes hoy o como estén mañana. No, nadie da trabajo por hacer un favor al país. Claro. Y esto es realmente redunda después en menos recaudación. Y, por supuesto, esto va a afectar a todo el sistema previsional, porque me parece, ¿no?, que una cosa está ligada a la otra fundamentalmente. Pero más todos los que te dicen, ellos, ¿no?, que dicen, el Estado no tiene por qué gastar plata en dineros innecesarios,
pero de repente dicen, bueno, si vos contratás nuevos trabajadores, el Estado va a pagar el 100% de las cargas sociales. ¿Por qué toda la población tiene que pagar las cargas sociales para que un empresario se lleve plata de su propio negocio? No, es tremendo eso. O más plata de su propio negocio. Es tremendo. Es difícil de explicar desde la lógica de ellos. Pero además todo esto, lo que te decía antes, ellos también hablan de la industria del juicio, que no existe, que no es tal. No, sería otro tema ya. Sí. Pero digo, lo que dicen es, la industria del juicio, el problema son los abogados. Y lo que hacen es generar un montón de leyes que son inconstitucionales, que ya han sido declaradas inconstitucionales en diferentes momentos de la historia de este país, e incluso muchas cosas las que quieren implementar son las que están suspendidas por la justicia laboral, claro, del DNU 70/23. Recuerdo entonces, que lo presentó lo que hacen es generar, la CGT. Sí, me acuerdo. Claro, entonces lo que hacen es generar más litigio, no menos litigio. Porque además cualquier trabajador, después, más allá de las organizaciones colectivas, que se hagan las organizaciones gremiales, que hagan acciones colectivas, pero cualquier trabajador va a poder ir a reclamar a la justicia que lo que le están aplicando es inconstitucional, que viola los principios del derecho laboral, porque, por ejemplo, lo que te explicaba del salario dinámico, hay un principio del derecho laboral que es la ajenidad al riesgo empresario. Yo soy ajeno al riesgo empresario, claro, porque no tengo por qué ser parte del negocio. Si soy parte del negocio, háganme socio. Exacto, sí. Déjenme decidir cómo se lleva adelante el negocio. Que se distribuya la ganancia. O el negocio del lo manejás empresario. vos. Claro, pero el negocio lo manejás vos 100%, pero yo si ganás más, voy a ganar un poquito más, porque tampoco puedo discutir cuánto. Y si ganás menos, voy a ganar menos. Y bueno, déjame dirigir a mí el negocio entonces, porque tal vez vos estás dirigiéndolo mal y por eso no estás ganando plata. Pero no quieren que participe el trabajador en la dirección, lo que quieren es que sea socio, en todo caso si hay pérdidas. Claro, y eso está también en el artículo 14 bis, ¿no es cierto? Esta parte de la... claro, la protección de los derechos del trabajador. Por eso te digo, está en ese artículo de la Constitución Nacional. Totalmente. De hecho, ellos también otra cosa que pretenden es que el trabajador debata y pueda cambiar el salario de convenio. Si mi convenio de trabajo dice que mi salario mínimo es de 1.000.000, yo con mi empleador puedo pactar libremente cobrar 800.000, suponete, ¿no? Claro. Entonces... se terminan con los convenios, claro, y el convenio de trabajo, las paritarias después. Claro, pero eso indefectiblemente en algún momento va a ser declarado inconstitucional, porque hay otro principio del derecho del trabajo, que es el principio de hiposuficiencia, que lo que quiere decir es que yo no estoy en igualdad de condiciones con mi empleador y que yo siempre como trabajador estoy, mi voluntad está viciada por el estado de necesidad que tengo de trabajar, por el carácter alimentario de mi salario. Y hay un principio de irrenunciabilidad que yo no puedo renunciar a los derechos. ¿Por qué no puedo renunciar a los derechos? Porque si no mi empleador se sentaría conmigo y me diría, mira, para trabajar acá firmame este papel de que vos estás de acuerdo con renunciar al aguinaldo y a las vacaciones. Claro, sí. Es que es así. Sí. Entonces me va a decir, bueno, vos para trabajar acá, decime que estás de acuerdo en que se baje tu salario. Bueno, yo no estoy en el mismo estado que mi empleador. Pasa que esta gente o lo desconoce porque nunca trabajó en su vida en relación de dependencia, o obviamente lo saben y se hacen los tontos, pero el derecho laboral además viene del derecho civil, se separó del derecho civil, porque antes se regulaba por el derecho civil y por el Código Civil. En algún momento, hace como 100 años, se dijo, bueno, pará, no estamos en una relación entre iguales, es una relación entre desiguales, por eso el derecho laboral tiene que tener reglas propias. El gobierno pretende volver al derecho civil, no, están entre iguales el empleador y el trabajador, entonces que discutan condiciones de trabajo entre ellos dos. No que las discuta el sindicato por convenio colectivo, sino que las discute individualmente a nivel empresa. Sí, no, eso es lo que ellos pretenden, por supuesto. En realidad lo que pretende este régimen y este sistema es barrer con los derechos adquiridos durante tantas décadas por el trabajador, porque lo que les molesta son los gremios, los sindicatos y la organización. Entonces, bueno, le pegan a ese lugar porque es el lugar más sensible y que ellos quieren quitarlo del medio. Ahora, yo te quería consultar, porque dado las condiciones en las que está nuestro Poder Judicial, ¿vos considerás que el sistema judicial hoy es una garantía para defender a los trabajadores? ¿Cuál es la Cámara o cuál es la parte que defiende el derecho al trabajo? A ver, primero, yo antes que la instancia judicial es la última, cuando ya estás medio al horno. Yo confío, obviamente, en la organización gremial, la organización social, la organización política, en ofrecer resistencia
desde otros lugares. Ahora, si vos me preguntás si en algún momento la justicia va a terminar declarando que todas estas cuestiones son inconstitucionales, sí, lo va a terminar haciendo. Tiene la obligación de hacerlo. Se va a terminar revirtiendo. En el medio es que las leyes, salvo que empiecen a derogar y modificar leyes, incluyendo la Constitución, cosa que no, o sea, ellos cuando sacan el DNU 70/23, es lo que no derogan la ley de contrato de trabajo, está bien, pero no derogan la ley de contrato de trabajo, está bien, entonces, lo que te digo es, en última instancia va a pasar eso, lo que pasa que, primero, en el medio siguen ganando, porque acá la discusión es, reduciéndola mucho, ¿no? Si una empresa produce 100 pesos, ¿quién se queda con esa plata? Si yo le doy 30 a los trabajadores, yo me quedo con 70. Para yo quedarme con 80, porque la empresa sigue produciendo 100, tienen que cobrar 20 los trabajadores. Entonces lo que hacen es, bueno, durante el tiempo que yo esté en el gobierno, van a cobrar 20. Total, después, si hay 100 trabajadores que tienen derecho a hacer juicio, terminan haciendo los 6. De esos 6, 3 o 4 terminan arreglando porque los juicios tardan 7, 10 años. Sí. Y los 2 que terminan el juicio y les dan la plata, tampoco las tasas de interés de los juicios laborales nunca actualizan el poder adquisitivo de esa plata. Si yo me podía comprar 10 kilos de pan con lo que me tenían que pagar en el 2015, hoy cuando gano el juicio en el 2025, me compro 6 kilos de pan. Sí, eso lo Entonces, estuve escuchando, empresas... lo estuve escuchando el otro día, creo que es el caso Vivar, no me acuerdo el apellido, pero que le correspondía después de tantos años y cobrar... Oliva, que le correspondía cobrar 165 millones, una cosa así, y que, le habían dictaminado en su momento que eran 2 millones, pero pasó tanto tiempo, y claro, ahora no se lo quieren pagar porque dicen que está mal. Mirá, pero en realidad es un buen no está caso mal. para entender eso, es un buen caso para entender eso, de cómo ganan siempre. Sí. Oliva, 2 millones de pesos tenía que cobrar en 2015. Exacto. ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando hicieron la cuenta actualizada, que ahora vas a ver que ni siquiera cubre eso, daba 163 millones de pesos. Sí. ¿Qué pasa? Salen todos los medios de comunicación a decir de 2 millones a 163. Sí, toda una barbaridad. No, es una locura esto. Sí. Porque en números nominales suena, incluso si vos lo escuchás, decís, pará, ¿cómo 2 millones es el mejor negocio del mundo? Bueno, sí, pero yo te cuento cosas para que escuchen los oyentes también. No. En el 2015, el último día hábil de 2015, el dólar oficial estaba a 10 pesos. Ahí está. Y el dólar paralelo estaba a 15, el blue. Si vos, todavía en el 2010, si vos podías justificar el origen de los fondos, en el 2015, si vos podías justificar el origen de los fondos, podías comprar dólar oficial. Por lo cual, Oliva, con los 2 millones de pesos, se podía comprar $200.000, ¿sí? Claro, ahí está, es fácil. Ahora dicen en el la 2025, cuenta. 163, que son un montón. Bueno, 163 son $110.000, ¿sí? Claro. O sea que Oliva pierde $90.000 que gana el empleador. Una barbaridad. Si el empleador, con esos 2 millones, que es lo que hacen, si no tiene una inversión mejor, en vez de pagarle Oliva, compra dólares y los guarda en un cajón, hoy en 2025, el juicio tardó 10 años, ganó 90.000. Pero además, como no les alcanza con eso, bueno, plantearon un recurso ante la Corte que la Corte dijo, no, sí, es una locura esto de que cobre 163. No va a cobrar 163. Terminó cobrando algo así como 120, ¿sí? Que son $80.000. Con lo cual, Oliva perdió 120.000 de sus dólares que se los cedió a su empleador. Sí, evidentemente. Pero además, y vos después de eso tenés que escuchar hablar de la industria del juicio y de que es un una negocio barbaridad. hacer un juicio laboral. Falta muchísima información de este tema. De estos temas no se hablan en ningún lado. Son temas densos. Porque es sencillo, pero si lo haces, lo hago con el dólar porque es sencillo, pero si lo haces con 1 kilo de pan, ¿con cuánto valía el colectivo? No, totalmente. ¿Con cuánto valía un alquiler? Con la variable que lo hagas. Se entiende perfectamente. Me refiero que de estas cosas no se habla en los medios de comunicación para informar a la gente cuál es la trampa, cuál es el negocio de los empresarios y por qué le siguen robando a los trabajadores y por qué el sistema judicial es tan lento. Porque en realidad, si hubiese salido en ese momento, bueno, el señor tenía sus 2 millones encima y hacía lo que quería. Claro, no, ya sé. Los juicios civiles, si a vos te pisa un auto ahora cuando salís o chocás con el auto cuando salís del estudio, el juicio va a durar 2 años, 3 años. No va a durar 10. Ahora, ¿por qué dura 10 el juicio laboral? Porque mientras más dure y el trabajador no tiene ahorros, porque cuando terminás de trabajar te echan
no tenés un peso en el banco. Entonces viene el empleador y le dice, por eso yo antes te decía que no muchos llegan a sentencia, le dice, ¿sabés que yo te debo 2 millones? Bueno, te doy 300.000 pesos. Claro, los arreglos. Entonces vos el primer mes decís no, el segundo mes decís no, el tercer mes decís, ¿sabés que le debo plata a mi suegro, a mi tío, a mi primo? Sí, estás agarrá lo que desempleado. sea, agarrá lo que sea. Entonces, si los juicios duraran 2 años, no podrían extorsionar tanto. Pero Bueno, como duran 15, eso lo tenemos 10, que cambiar. 8, depende. Sí, eso te quería preguntar al respecto, si Sí. ustedes están siendo convocados, vos en tu gestión como coordinador de este espacio jurídico, ¿están siendo consultados por diputados, por aquellos que tienen que estar reformulando y tienen que estar atentos a cuando reciban este proyecto nuevo? ¿Ustedes están haciendo asesoramiento? ¿Cómo ves la mano esa? Siempre, obviamente, hay ciertos sectores de diputados que sí le preguntan a las organizaciones sindicales, a las que más crean, Claro. puede ser CTA, puede ser CGT, pueden ser gremios de base, y les preguntan opiniones. Obviamente no son, son para saber qué opinan y después resolverán ellos qué hacer. Nosotros como CTA propios no tenemos diputados nacionales. No, pero digo, ¿se han comunicado con usted? ¿Estás enterado de esto? Porque, bueno, yo tendría que preguntárselo a los diputados, ¿no? No, pero igual siempre hay consultas con algunos sectores más proclives a escuchar voces, y cuando se hacen audiencias públicas sí se convoca a la CTA a que dé su opinión. Sí, pero vos sabemos lo que pasa con las audiencias públicas, que hablan y nadie... Es hacerse el democrático. Nada, si no en sirve realidad para nadie nada. está escuchando, todo el mundo sabe el dictamen que va a firmar. Bueno, yo creo que ahí habría nadie va a cambiar el voto por escuchar una opinión u Ahora, otra. los gremios no sabés si están pidiendo entrevistas con los bloques, porque por lo menos con el bloque de Fuerza Los gremios Patria... siempre tienen diálogo, los gremios y las centrales siempre tenemos diálogo con... sí, siempre. Diálogo institucional tenemos con determinados bloques, no es un solo bloque. No, me imagino que no. Supongo que también pero los radicales tendrán interés de saber qué pasa, u otros bloques también. Un montón de partidos, no quiero nombrar a ninguno pero hay un montón de partidos y de espacios políticos que dentro de su conformación consultan con organizaciones gremiales. Y en esta instancia, por este tema puntual que estamos hablando y por este proyecto que todavía no sabemos qué dice, ¿está habiendo consultas? ¿Se están, por lo menos si vos estás pasa enterado? Que todavía, hay consultas, te repito. Lo que pasa es que todavía no hay proyecto, entonces es hablar en el aire. Claro. Sí hay consultas sobre estas cuestiones. ¿Qué opinás de lo que se dice? Sí. Pero, hasta que ¿ustedes tienen como CTA alguna información de en qué fecha va a entrar el proyecto No, nadie tiene información de eso. Que dicen es que lo que dicen en los medios es que lo quieren tener listo para diciembre y que hay voluntad de convocar extraordinarias para tratarlo. Claro, porque están esperando sobre todo la nueva composición. Pero eso es lo que uno puede leer en los medios. Claro. Sí, pero no solo eso, no sé, también en los medios trasciende, pero lo que pasa es que son trascendidos. Son trascendidos. Los medios dicen que los gobernadores primero quieren discutir el presupuesto antes de discutir si están de acuerdo o no con las reformas. Claro. Pero todo eso, te vuelvo a decir, son trascendidos que salen en los medios. Son trascendidos. No sabemos cuánta veracidad hay en no tenemos idea. Bueno, mira, ¿qué te parece, Pablo, si vamos a esperar a ver cuando entre el proyecto, porque así podemos tener una evaluación más concreta, ¿no es cierto? Y lo podemos seguir hablando en otra oportunidad. ¿Qué te parece? Cuando quieras. Bueno, Pablo. Cuando quieras, yo te agradezco el espacio. No, al contrario, yo te agradezco. Seguimos debatiendo. Sabía que estabas muy ocupado, pero quería por lo menos hacer una introducción en el programa para que en el futuro, porque esto hay que hablarlo con claridad, y fuiste muy claro en todos los ejemplos que nos has dado, así que la verdad que te agradezco muchísimo tu participación. Seguimos en contacto para otra oportunidad cuando ya el proyecto lo tengamos ahí bien calentito, toda la letra, y bueno, y ver qué es lo que pasa. Así que, bueno, te saludo, hasta la próxima y muchísimas gracias. Que sigas muy bien. Bueno, un beso.
Un beso grande, un beso grande. Bueno, ahora los vamos a dejar, ya nos vamos yendo. Nos vamos a despedir con este tema del militante de Ignacio Copani, que ustedes dirán, qué pesada esta mujer, porque lo paso siempre, y lo paso siempre porque en realidad refleja realmente lo que es la importancia que tiene el militante político en la Argentina y todo lo que significa. Los dejo con Ignacio Copani, me despido para hasta el lunes próximo a las 19 horas, y después los dejo con el otro programón que viene en Caput, que No es lo que parece, con Natalia y Violeta. Así que adiós, nos vemos el lunes próximo. De pantalón con tirantes, ahí va el militante de la resistencia. Tira algo más que un volante, se arrastra sangrante por el basural. Ay, 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 lucharé y cuando vuelva voy a curarme con mi general. Palos, deporte importante, siente el militante sobre la cabeza. Largo bastón vigilante por las escaleras de la facultad. Ay, 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 volveré a la trinchera cuando me suelten de la federal. Cuando se encuentre la América entera armándose en 1, 2, 3, muchos Vietnam. Ay, 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 que no